Pues antes de pasar a las preguntas, eh, yo creo que definitivamente esta primera clase nos invita a reflexionar sobre la importancia de la filosofía. Por eso es que estamos analizando la importancia de la filosofía, por qué es necesaria la filosofía. Yo creo que el tema de hoy fue enriquecedor porque la filosofía nos invita a cuestionar la realidad. Nos decía el doctor Ruano que estamos integrados, interconectados en un todo y no nos podemos desconectar de ese todo. Actualmente, decía el filósofo alemán Marcus Greibel que los problemas de la humanidad actualmente son filosóficos. ¿Por qué? Porque los problemas de la humanidad están totalmente interconectados. Ya no podemos hablar de que los problemas sociales están divorciados de los problemas económicos, de los problemas jurídicos, de los problemas políticos, de los problemas biológicos, climáticos, bélicos, antropológicos. Todos los problemas están interconectados. Hay una conexión integral, hay una visión holística del problema. Y la filosofía quiere contestar, busca las respuestas a los problemas. Desde que se plantean el problema de quién soy, el problema de qué es lo que existe. Por eso es que decía el filósofo alemán Martin Heidegger que la pregunta de las preguntas en filosofía es ¿por qué hay algo y más bien no hay nada? Decía Heidegger, la pregunta de las preguntas es ¿por qué hay algo y más bien no hay nada? Y eso nos lleva a una pregunta central, porque si todos estamos interconectados, en filosofía, nosotros nacemos, crecemos, empezamos a adquirir conciencia de nuestro entorno y a partir de ese momento, esa conciencia nos tiene que dirigir a una pregunta central. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Fíjense cómo es importante la filosofía. ¿Cuál es el sentido de la vida? Porque es cierto, somos abogados o somos ingenieros o somos economistas o somos oficiales del ejército o somos funcionarios públicos, pero eso decía Raúl Eugenio Zaffaroni, que eso es un accidente. Y vamos a ir a Aristóteles. Usted, cuando a mí me preguntan a Juan Pérez, ¿usted qué es? Yo soy abogado. Eso no es usted. Eso es un accidente. Yo soy sociólogo. Eso es un accidente. Yo soy presidente de la República. Eso es un accidente. Soy magistrado, soy juez. Es un accidente. Eso no es usted. Los accidentes son particularidades de la sustancia, pero eso no es la sustancia. Entonces, quien cree que la vida gira en torno a ser abogado, si es abogado, no ha encontrado el sentido de la vida, porque ese es un accidente, no es su sustancia. Si alguien cree que su sentido de la vida es ser ingeniero, pues no ha encontrado la, el sentido de la vida, porque eso es un accidente. Entonces mi vida no tiene que girar en torno a mi profesión y mucho menos a un puesto público o a un cargo privado, a ser gerente de una empresa, a ser presidente de una sociedad anónima o a ser ministro de Estado. No tiene que girar porque ese es el problema. Eso, lo que decía el doctor Urbano, una inteligencia, un IQ, una inteligencia lógico-matemática, que es la inteligencia del IQ, una inteligencia lógica matemática muy elevada versus una conciencia disminuida, es peligrosísimo. Porque el problema de la conciencia entonces, porque esto es filosofía, el problema de la conciencia está en equivocar el sentido de la vida, el sentido de la vida. Porque mi sentido de la vida no puede ser que yo sea juez. Eso es un accidente.
Y hay quienes su entorno gira alrededor de su profesión o en torno a su puesto de trabajo, en torno, pasan toda la vida queriendo ser presidente de la República y ese es su sentido de la vida. Pues no hay sentido de la vida entonces. Hay una conciencia disminuida, está reducida. Ese es el problema. Yo analizaba unos artículos de científicos, especialmente de físicos, que decían, obviamente están comprobando muchas cosas tan importantes. Están comprobando lo que decía Immanuel Kant, de que el tiempo no es objetivo. El tiempo no es una realidad objetiva, sino que el tiempo es una intuición a priorística de la razón. Es el ser humano quien determina el tiempo. Y entonces hay una preocupación porque ahí hay una percepción de una aceleración del tiempo. Hay una percepción actual en el mundo. No es Guatemala, no es Centroamérica, no es República Dominicana, es Europa, es el mundo. O no, vamos a hablar del mundo. Es el planeta entero. La humanidad percibe una aceleración del tiempo sin precedentes. Decía un periodista por ahí, en cuestión de un poco de risa, estamos en enero, mejor ni quite su árbol de Navidad si usted se da Navidad porque dentro de un parpadeo va a tener otra de Navidades. O sea, hay una aceleración del tiempo. Es que el tiempo está corriendo más rápido, no, sino que la conciencia humana está reducida y no hay espacio para la reflexión. No hay espacio para la reflexión, no hay espacio para el sentido de la vida. Y cuando no hay espacio para el sentido de la vida y en, digamos, digamos estas palabras, el análisis o la reflexión de la persona gira en torno a un accidente, la conciencia se disminuye y al disminuirse la conciencia hay una reducción de la capacidad de la reflexión de lo que en verdad importa, que es el sentido de la vida, que es el sentido de la vida. Eso es tan importante. Y entonces vemos en filosofía dos posiciones. En filosofía, que después lo vamos a ver, pero estamos solamente ahorita introduciendo, estamos nada más platicando a manera de introducción. Dos visiones, la platónica y la aristotélica. La platónica y la aristotélica. Eh, Platón nos conduce, la visión platónica nos conduce a actuar, la visión aristotélica a pensar. Y quienes luego reproducen a Platón y Aristóteles, porque luego la clave cristiana de Platón es Agustín, la clave cristiana de Aristóteles es Santo Tomás de Aquino, y cuando vamos a la Edad Media, Avicena es la clave de Platón en la Escuela de Córdoba, y Maimónides la clave de Aristóteles, y seguimos avanzando y llegamos al racionalismo, Descartes la clave aristotélica, Spinoza la clave platónica, vamos al idealismo y encontramos a Kant como la clave aristotélica y Hegel como la clave platónica. Un actuar versus un pensar. Y aquí actuar es necesario, pero tiene que estar conectado con el pensar. Por eso es que en filosofía tenemos las disciplinas filosóficas, filosofía del actuar, filosofía del pensar, filosofía del ser y filosofía aplicada. Mientras que las disciplinas de la filosofía del pensar son la lógica, la nociología y la epistemología. Las disciplinas de la filosofía de la actuar son la estética, la ética y la axiología. Y luego filosofía aplicada, pues filosofía aplicada, filosofía del derecho, filosofía de la ciencia, filosofía de la religión, filosofía política. Pero nos falta algo muy importante, porque el actuar y el pensar se tienen que conectar hacia la búsqueda del sentido de la vida. Y nos falta un grupo que dentro de la disciplina filosófica, que es la filosofía del ser. ¿Sí? Porque es distinta las preguntas. Lo decía Hannah Arendt, una gran filósofa
judeo-alemana, siglo XX. No es lo mismo qué soy a quién soy. No es lo mismo qué soy a quién soy. Porque la filosofía del ser, la disciplina de la filosofía del ser es metafísica, ontología, antropología, fíjense, cosmología filosófica y teodicea. Eso es filosofía del ser. Teodicea, la teología natural, el contestar las preguntas del problema de Dios. El problema de Dios es, el problema no es que Dios sea un problema, sino el problema en filosofía es que, ¿quién es Dios? Entonces, teodicea, teología natural de Dios, antropología filosófica, pues ¿quién es? No la biología te dice qué es el ser humano. Biología te dice qué es el ser humano, pero antropología filosófica te dice quién es. Y entonces tenemos, y luego ontología, que es el ser en cuanto a ente. Pero fíjense que, y bueno, cosmología filosófica, que es el universo, ¿no? Entonces la ontología, que es el ser en cuanto a ente, entonces el ente de la naturaleza, el ente de un país, el ente como ente, pues la persona, pero ya como persona jurídica quizás, eso es un ente ya, pero eso es ontología. Pero hay algo más importante en la filosofía del ser, que Aristóteles le llamó la primera filosofía, la metafísica, el ser en cuanto ser. Y ahí está el sentido de la vida, el ser en cuanto a ser. Y ahí entra lo holístico que decía magistralmente el autor urbano, el ser en cuanto ser. Porque entonces la conexión del pensar y la conexión del actuar, que no se pueden divorciar, porque ahí está la clave de la crisis de la humanidad. La clave de la crisis de la humanidad es divorciar el pensar del actuar, pero no solamente hay que casar el pensar con el actuar, sino que casando el pensar con el actuar, interactuarlo para conducir hacia la pregunta principal. Y por eso Aristóteles decía que la primera filosofía, él no le llamó metafísica, fueron años después que Andrónico de Roas le acuña metafísica. Aristóteles solamente decía primera filosofía, a la metafísica, el ser en cuanto ser, en cuanto ser, el ser en cuanto ser, que va más allá de lo físico, lo decía el doctor Rano, más allá del entorno, es la esencia, es la sustancia. ¿Quién soy en cuanto a sustancia? Ahora, ¿quién soy yo? Eso es importante, porque entonces aquí no vamos a entrar a eso, pero Sartre decía, yo soy toda la humanidad, porque lo que yo haga o deje de hacer le afecta a todo. Ortega y Gasset decía, yo soy mis circunstancias y yo. Pero no solamente eso, yo soy el que determina lo que sucede a mi alrededor. Kant. Pero luego Hegel dice que lo que sucede a mi alrededor, como todo, determina lo que yo soy. Y ya me he vuelto con un problema con Hegel. El sujeto, en su subjetividad, como decía el doctor Ruano, determinando todo con Kant, el sujeto determinado por todo, como dice Hegel, y luego en un idealismo absoluto, y luego Marx con su materialismo, de una vez elimina al ser. Todo está interconectado, pero el todo no está determinado por el ser y el ser como sujeto ya no es sujeto, sino que es ente, en materia. Y hay un problema ahí, porque es una reducción de la conciencia total. Lo que decía el doctor Rojano, una reducción total de la conciencia. Y entonces, la razón no solamente es lógica,
qué es lo que mide el IQ, la lógica matemática. La razón no solamente es lógica. Por eso decía Kant que hay una razón estética y una razón ética y una razón lógica. Y la razón lógica, pues, es operativa, es razonamiento. Pero la razón ética es esa, esa razón conectada con el actuar, pero en búsqueda de un bien supremo, que solamente está radicado en la metafísica, el ser en cuanto ser. Por eso es que es peligroso ser arrebatado. Por eso es peligroso ser impulsivo. Por eso, a veces, muchas veces la crítica al filósofo es por todo el mundo está actuando, todo el mundo está opinando y ¿por qué el filósofo? No, es peligroso ser impulsivo, es peligroso ser arrebatado, porque el mundo necesita reflexión. Y entonces es que necesitamos que ya, porque miren lo que está pasando, porque el país, porque el gobierno, porque esto, sí, señores, excelente. Entonces, todo eso es parte de la realidad, pero ese no es el sentido de la vida. Ese no es el sentido de la vida. Y muchas veces la gente aprende el sentido, aprende a sufrir el sentido de la vida cuando muere su padre, muere su madre, muere su hijo, muere su esposa, y se dio cuenta que no interactuó con él como hubiera querido, por estar preocupado en su entorno. El sentido de la vida tiene que hacernos reflexionar. Por eso, aplicado al derecho, porque aquí hay mucho abogado, el derecho no se puede aplicar sin reflexión, porque cuando se plantea una demanda hay una pretensión, pero en la pretensión hay que reflexionar qué es lo que pide, para qué lo pide, por qué lo pide, cómo lo pide, cómo justifica lo que está pidiendo. Esa reflexión, eso es una demanda. Imagínense que fuera una demanda constitucional, entonces. La reflexión tiene que estar presente. La reflexión tiene que estar presente. No digamos la sentencia. La reflexión tiene que estar presente. En ingeniería, muchas veces cuando daba una plática con ingenieros, díganme filosóficamente por qué hay planta baja en un edificio. ¿Por qué hay planta baja? Filosóficamente. El origen de la planta baja lo dio Platón. Porque Platón decía que para conectar el mundo sensible con el mundo de las ideas, tiene que haber un fundamento que sea independiente del mundo de las ideas. Porque el mundo de las ideas es como un edificio con escala, decía Platón. Y tomando en la geometría pitagórica, decía, tiene que haber un fundamento antes de empezar a escalar. Y ese fundamento, antes de empezar a escalar en un proceso contemplativo del alma contemplativa, ese tiene que ser el mundo sensible. Tu mundo sensible se tiene que convertir en el fundamento, en donde hagas la reflexión que sostenga el edificio de la escala contemplativa del mundo de las ideas. Ahí está el fundamento de la planta baja. Por ejemplo, la reflexión es necesaria. Y aquí es donde entra la importancia. ¿Por qué el mundo está en caos? Porque aquí la gente dice, bueno, es que mi país está en caos, sí. Y alguien dirá, pues Estados Unidos está en caos, pues también. Pero resulta que Europa está en caos, pues sí. No, no, no es Europa, no es Estados Unidos, no es Guatemala, no. Es el planeta entero el que está en caos. El planeta entero está en caos. ¿Y por qué? Porque no hay filosofía. Porque no hay filosofía.
La filosofía te ayuda a entender que los métodos de la comprensión, la dialéctica hegeliana, las totalidades del sistema, como decían, hay un cambio de orden geopolítico, decía el doctor Ron. Pues sí, porque hay una dialéctica de afirmación, negación y negación de la negación, así de simple. Una China que irrumpe en la Alta Edad Media y niega a Occidente. Y luego Occidente, con Gran Bretaña en la cabeza, niega a China en el siglo XIX. Niega a China en el siglo XIX. Y luego Gran Bretaña es negada por Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Luego Alemania es negada por una co, co, interjección analéctica de Estados Unidos y Unión Soviética que niegan a Alemania. Y luego entre ellos dos no se niegan, sino que hay una interjección analéctica que luego implosiona. Y hay una negación nuevamente por parte de una globalización neoliberal en donde China empieza a negar al Occidente y esa negación que hace China al Occidente que genera una reacción nuevamente el Occidente al querer negar a China. Sin filosofía no se entiende esto. Pero esto es solo geopolítica. Pero toda esta geopolítica que únicamente vemos una dialéctica de negación, afirmación y negación, está produciendo un caos en la humanidad, porque solamente la dialéctica es la parte de la actuación, pero se está divorciando de la parte de la lógica, que es el pensamiento, que tiene que estar casada la actuación de la dialéctica hegeliana con la lógica kantiana, buscando el sentido de la vida, la metafísica aristotélica, de forma holística, el todo por el todo. Porque si no hay espacio para la reflexión, la filosofía tiene que golpearte en la cabeza para decir, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde va tu vida? Estás desperdiciando tu vida en lo que tú crees que es la vida. Y ese no es el sentido de la vida. La filosofía te pega en la cabeza. El sentido de la vida, el supremo bien está compuesto de las virtudes éticas, las virtudes dianoéticas, el amor, como decía el doctor Bueno. Tiempo para el amor, tiempo para la concordia, tiempo para la amistad, tiempo para la armonía, el sentido de la vida. Si no se busca el sentido de la vida, la conciencia se reduce y se está yendo por el caño algo tan valioso como es la vida, por no buscar el sentido de la vida, porque se está colocando como la vida al accidente. Mi vida gira en torno a mi trabajo, a mi profesión, a mi país, a la política. No, señores, qué desperdicio. También, claro que sí, pero son accidentes. Pero si te enfocas en el sentido de la vida, vas a poder canalizar tu conciencia y vas a poder aportar 1000 veces más de lo que aportas sin conciencia o con una conciencia reducida. Pero lo más importante es el sentido de la vida. ¿Quién soy? No qué soy, soy un ser humano con biología, con esto, con otro, con tantos cromosomas y qué sé yo. Eso es qué soy, no, pero ¿quién soy? El sentido de mi vida, el sentido de mi entorno. Y aquí es donde entra la empatía, aquí es donde entra la sensibilidad humana, la conciencia colectiva, fincar mi prioridad entre mi actuar, filosofía del actuar, ética, axiología estética, mi pensar, filosofía del pensar, nociología, epistemología lógica,
dirigirlo hacia la antropología, la filosofía del ser, la ontología, por supuesto, pero a la metafísica, el ser en cuanto ser, la sustancia del ser humano, es lo que está más allá de lo físico, metafísica. Es el sentir, es el pensar, es el amar. Si no hay tiempo para amar, si no hay tiempo para decirle a tu padre, a tu madre, a tu esposo, a tus hijos, te amo, la vida no tiene sentido. ¿Por qué? El porqué de la filosofía.